Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y sobre todo muchas ganas de descubrir cosas nuevas. Hoy, como ya habrán visto en el título, tenemos un vídeo súper especial. Vamos a hablar de un tema que a todos nos interesa, algo que todos buscamos en nuestra vida, la felicidad. Pero no vamos a hablar de la felicidad en abstracto, sino de cómo un hombre, una estrella internacional, un ídolo de masas, ha encontrado su propio camino hacia la alegría. Hablamos, por supuesto, del carismático y talentoso Can Yaman. Sí, señoras y señores, vamos a desvelar el secreto de felicidad de Can Yaman. ¿Cuál es su fórmula mágica? ¿Qué hace este actor para mantenerse radiante y lleno de vitalidad a pesar de la fama, el trabajo y la presión mediática? Y además les voy a contar algo que ocurrió en el plató de una de sus últimas producciones, un incidente que quizás les sorprenda y que nos da una pista valiosa sobre su forma de ser. Antes de sumergirnos en todo esto, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si aún no están suscritos a mi canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ningún vídeo, ninguna noticia, ningún chisme jugoso sobre sus artistas favoritos. Activen también la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Así no se perderán de nada. Y si les gusta este vídeo, no olviden dejar su like y compartirlo con todos sus amigos. Me ayudarían muchísimo. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman, ese hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento y su encanto, siempre ha sido muy reservado en cuanto a su vida personal. Pero a través de sus entrevistas, sus redes sociales y, sobre todo, sus acciones, podemos vislumbrar algunas claves de su felicidad. Una de las cosas que más me llama la atención de Can Yaman es su compromiso con el trabajo. Él no ve la actuación como un simple trabajo, sino como una pasión, como una forma de expresión. Se entrega al máximo en cada papel, investiga a fondo a sus personajes, se involucra en el proceso creativo y siempre busca dar lo mejor de sí mismo. Y esa pasión, esa dedicación, se nota en cada una de sus interpretaciones. Cuando alguien ama lo que hace, inevitablemente es más feliz. ¿No creen? Y es que, ¿quién no ha sentido esa chispa de alegría al realizar una tarea que realmente le apasiona? Ese sentimiento de fluidez, donde el tiempo parece detenerse y la creatividad brota con naturalidad. Can Yaman parece haber dominado este arte, transformando su trabajo en una fuente constante de satisfacción. Pero no todo es trabajo en la vida de Can Yaman. Él también sabe cómo disfrutar del tiempo libre y desconectar de la rutina. Le encanta viajar, explorar nuevos lugares, sumergirse en diferentes culturas y conocer gente nueva. Sus redes sociales están llenas de fotos de sus aventuras por el mundo, desde las playas paradisíacas de Italia hasta las montañas nevadas de Suiza. Y es que viajar, abrirse a nuevas experiencias, es una excelente forma de recargar energías y ampliar nuestra perspectiva del mundo. ¿Quién no se siente revitalizado después de un viaje, después de haber descubierto un nuevo rincón del planeta? La rutina puede ser asfixiante y el viajar, el romper con esa monotonía, nos permite ver la vida desde una perspectiva diferente, nos ayuda a valorar lo que tenemos y nos abre la mente a nuevas posibilidades. Can Yaman, con sus constantes viajes, parece abrazar esta filosofía al máximo. Además, Can Yaman es un gran amante de los animales. Tiene varios perros a los que adora y a menudo comparte fotos y vídeos de ellos en sus redes sociales. Él mismo ha confesado que sus mascotas le brindan una gran compañía y le ayudan a relajarse y a desconectar del estrés del trabajo. Y es que el amor incondicional de un animal, esa conexión especial que se crea entre una persona y su mascota, es un bálsamo para el alma. No importa lo mal que haya ido el día, la alegría y el cariño que te brindan tus mascotas son capaces de borrar cualquier preocupación. Esa lealtad, esa mirada llena de amor, esa necesidad de estar a tu lado, es un regalo invaluable. Can Yaman, al compartir su vida con sus perros, nos recuerda la importancia de conectar con la naturaleza y con el reino animal. Otro aspecto importante de la vida de Can Yaman es su compromiso social. Él es un activista defensor de los derechos de los animales y participa activamente en diversas causas benéficas. Ha donado dinero a organizaciones que luchan contra el maltrato animal, ha participado en campañas de concienciación y ha utilizado su fama para dar visibilidad a problemas importantes. Y es que ayudar a los demás a hacer una diferencia en el mundo es una fuente inagotable de satisfacción personal.
Sentir que contribuyes a un mundo mejor, que tu acción, por pequeña que sea, puede generar un impacto positivo en la vida de otros, es un sentimiento que te llena de energía y te da un propósito. Can Yaman, al utilizar su plataforma para defender causas que considera justas, nos demuestra que la fama no solo es sinónimo de glamour y reconocimiento, sino también de responsabilidad social. Pero aquí viene la parte más jugosa, el incidente que ocurrió en el plató y que nos revela una faceta aún más profunda de la personalidad de Can Yaman. Resulta que durante la grabación de una escena particularmente intensa, una escena que requería una gran concentración y coordinación por parte de todo el equipo, uno de los miembros del equipo técnico cometió un error que obligó a repetir la toma varias veces. El ambiente en el plató se estaba poniendo tenso y era evidente que el director estaba empezando a frustrarse, la presión se sentía en el aire y la posibilidad de retrasos en el cronograma comenzaba a generar ansiedad. En lugar de enfadarse o impacientarse como quizás harían otras estrellas, algunas de las cuales se dejan llevar por su ego y su posición, Can Yaman se acercó al miembro del equipo técnico que había cometido el error y le habló con calma y amabilidad. Le dijo que entendía que todos cometemos errores, que la perfección no existe y que lo importante era aprender de ellos y no castigarse por ello. Le animó a relajarse y a no sentirse presionado, reconociendo que el ambiente tenso del plató no ayudaba. Incluso le hizo una broma para aligerar el ambiente, demostrando su capacidad para manejar situaciones difíciles con humor y empatía. Compartió una anécdota personal sobre un error que él mismo había cometido al principio de su carrera, mostrando así su vulnerabilidad y conectando con el técnico a un nivel humano. Y lo más sorprendente es que después de esa conversación, el miembro del equipo técnico no solo se sintió mucho más tranquilo y aliviado, sino que también rindió mucho mejor en su trabajo. Desapareció el miedo a equivocarse y la presión de sentirse juzgado, lo que le permitió concentrarse en su tarea y realizarla con mayor eficiencia. La toma salió perfecta a la primera y el ambiente en el plató volvió a ser relajado y productivo, gracias a la intervención de Can Yaman. El director, sorprendido por el cambio, agradeció a Can Yaman su actitud, reconociendo que había evitado una situación que podría haber escalado y afectado el desarrollo de la producción. Este pequeño incidente, que podría haber pasado desapercibido para muchos, nos revela una cualidad fundamental de la personalidad de Can Yaman, su empatía. Él es capaz de ponerse en el lugar de los demás, de comprender sus sentimientos y de reaccionar con compasión y amabilidad. Y esa capacidad de conectar con los demás, de tratarlos con respeto y consideración, es sin duda una de las claves de su felicidad. Porque al final, la verdadera felicidad no se encuentra en la fama, el dinero o el éxito, sino en las relaciones humanas, en la capacidad de amar y ser amado, de conectar con otros seres humanos a un nivel profundo y significativo. Y es que si lo pensamos bien, la felicidad no es un destino al que llegamos, sino un camino que recorremos. Es un estado mental, una actitud ante la vida. Es la capacidad de apreciar las pequeñas cosas, de disfrutar del momento presente, de ser agradecidos por lo que tenemos. Es la capacidad de perdonar, de dejar ir el pasado y de mirar hacia el futuro con optimismo, sin dejarnos paralizar por los miedos y las inseguridades. Can Yaman nos enseña que la felicidad no es algo que se busca fuera de nosotros, en la aprobación de los demás o en la acumulación de bienes materiales, sino algo que se cultiva en nuestro interior, a través de la autoaceptación, el autoconocimiento y la conexión con nuestros valores. Es una elección que tomamos cada día, una decisión consciente de ser positivos, de ser amables, de ser generosos, de cultivar relaciones significativas y de perseguir nuestros sueños con pasión. Es la decisión de vivir una vida con propósito, una vida que nos llene de alegría y de satisfacción, una vida que nos permita dejar una huella positiva en el mundo. En resumen, el secreto de felicidad de Can Yaman, si es que existe uno, no es un secreto en absoluto. Se trata de una combinación de pasión por el trabajo, amor por los animales, compromiso social, empatía, una actitud positiva ante la vida y la capacidad de conectar con los demás a un nivel humano. Se trata de vivir una vida con propósito, una vida que nos llene de alegría y de satisfacción. Y eso, amigos míos, está al alcance de todos nosotros. Todos podemos elegir ser felices independientemente de las circunstancias que nos rodean. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que la felicidad es contagiosa. Así que salgan ahí fuera, sonrían, sean amables, hagan algo bueno por alguien, ofrezcan una mano amiga, escuchen a alguien que necesita ser escuchado y verán cómo su propia felicidad se multiplica. La felicidad se expande cuando la compartimos, cuando la irradiamos hacia los demás. Muchísimas gracias por ver este vídeo.
Espero que les haya gustado y que les haya servido de inspiración. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su secreto de felicidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo y compartan sus ideas con todos nosotros. Me encanta leer sus opiniones y crear una comunidad de personas que buscan la felicidad y el bienestar. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con todos sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Hasta la próxima. Y recuerden, la felicidad es una elección. Elijan ser felices hoy.